Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Universidad para la Vida. En esta ocasión estaremos hablando de un tema muy importante que se refiere a lo que es el servicio. Siempre que nosotros hablamos acerca de procesos productivos, tenemos en mente que nos estamos refiriendo a un producto. Pero en este caso, el servicio también tiene un proceso de producción, con una gran diferencia en cuanto al proceso de producción de los productos. De eso vamos a mencionar algunas diferencias y en qué consiste el proceso de producción de los servicios y cómo se le llama. Iniciaremos diciendo que la fabricación del servicio en la empresa obedece a la ley de los sistemas. Esto quiere decir que cualquier cambio de una parte o de totalidad de uno de los elementos del sistema tendrá consecuencias sobre cada uno de los elementos y sobre cada relación del sistema. Es decir, es una interrelación, ¿verdad?, que se da, como en todo sistema, y que si una parte del sistema tiene algún problema, por consiguiente dañará todo el sistema. ¿Qué se necesita para fabricar un producto tangible? Esencialmente son tres elementos: mano de obra, materia prima y maquinaria. El producto es el resultado de la interacción de estos tres elementos. ¿Qué pasa con el servicio? ¿Qué necesitamos para fabricar un servicio? Se necesita, además de la mano de obra, que en términos de servicio, que es el proceso de producción del servicio, es el personal de contacto directo con los clientes, que es uno de los elementos muy importantes en la fabricación del servicio. Luego está el elemento material, el equivalente de las máquinas, que llamaremos el soporte físico, en este caso la estructura donde se va a brindar ese servicio. Y por último, un beneficiario, que en este caso es el cliente. Estos son los elementos básicos del sistema de servicio. Por consiguiente, definiremos lo que es servicio como la organización sistemática coherente de todos los elementos físicos humanos de la relación cliente-empresa necesaria para la realización de una prestación de servicios cuyas características comerciales y niveles de calidad han sido previamente determinadas. ¿Cuáles son los componentes de este proceso de servicio, además de los que ya mencionamos? Está el cliente, el soporte físico, el personal de contacto, el servicio en sí, un sistema de organización interna y demás clientes. Hablaremos de cada uno de estos elementos que son muy importantes para la prestación del servicio. El cliente no necesita explicación particular. Se trata de un elemento primordial, porque sin el cliente, por supuesto, no hay negocio, no se prestará el servicio a nadie, ¿verdad? Por lo tanto, no existiría un servicio. Un ejemplo: si en un hotel, por ejemplo, no está ocupada durante una noche una habitación, o si el tren o el autobús están con asientos vacíos, no hay servicio. Simplemente hay capacidades disponibles, potencialidades de servicio. Puede existir la infraestructura, puede existir un sistema de organización interna, puedes tener personal de contacto, pero si no hay cliente no se puede prestar ningún servicio. ¿Cuáles son los aspectos importantes a tener en cuenta para mejorar la gestión con el cliente? Ok, primeramente la empresa necesita desarrollar previamente investigaciones de mercadeo de todo tipo, con el objeto de ofrecer un servicio adecuado a lo que el cliente desea, es decir, investigar qué es lo que el cliente en realidad necesita. Muchas veces cometemos el error de creer de que lo que nosotros pensamos que el cliente necesita es lo que brindamos, y no es así. Tenemos que primeramente investigar, ¿verdad? Por eso se habla de las brechas o la gap en el servicio, que lo tocaremos ese tema en otro video. Por consiguiente, la empresa necesita estudiar el comportamiento del cliente para luego adaptarse a él. Por ejemplo, desarrollar nuevas ofertas frente a necesidades no satisfechas. Eso es muy importante. Determinar cuáles son esas necesidades que aún no son satisfechas por otras empresas y nosotros brindar, ¿verdad?, de qué manera satisfacemos esas necesidades.
Otra, la empresa debe mejorar la productividad y atender en menos tiempo al cliente sin que se afecte la calidad. Pues en los servicios el tiempo el cliente lo considera muy importante. Es decir, eh, ser eficiente, ¿verdad? Pero sin olvidar lo que es la calidad, porque muchas veces por querer hacer las cosas muy rápidas, perdemos de guía lo que es la calidad. Eh, Otro aspecto importante en esto del cliente es la medición del servicio, es decir, constantemente estar preguntando, investigando, retroalimentándonos con los clientes cómo percibió, cómo se sintió a la hora de haber recibido dicho servicio. Y hay que interesarse por la segmentación según el comportamiento en la participación que vaya a tener el cliente. Muy importante, ¿verdad? Segmentar es otra parte importante de lo que es el mercadeo. La segmentación de mercado, seleccionar entre todo el mercado, ¿verdad? Una parte, una porción con características similares, con necesidades insatisfechas y enfocarnos precisamente en ese segmento, en esa porción del mercado. Luego vamos con el soporte físico. Se trata del material que es necesario para la producción de un servicio y del que se servirán o bien el personal de contacto con los clientes o bien a menudo los dos a la vez. Este soporte físico puede definirse en dos grandes categorías. Primeramente podemos decir que, por ejemplo, los instrumentos necesarios como muebles, máquinas que puedan servir al cliente, ¿verdad? En un hotel, por ejemplo, muebles de habitación, la recepción, el bar, etcétera. En este mismo soporte tenemos que ver el entorno, está constituido por todo lo que se encuentra alrededor de los instrumentos. Se trata de la localización de los edificios, del decorado, de la disposición en la que se efectúa este proceso de producción de servicio. Muy importante, ¿verdad? La decoración, la iluminación, eh, la música, los colores, porque esto, dependiendo del servicio que brindemos y el producto que vendemos, le dará al cliente un mayor confort, ¿verdad? Y esa es la idea, de que además de que se sienta muy bien en el ambiente, podamos brindarle un servicio de excelencia. Luego también tenemos otros elementos como es por ejemplo la seguridad, los parqueos, el mantenimiento, el espacio, los espacios y las colas de espera. Esto es muy importante. Generalmente se brindan los malos servicios porque la gente tiene que esperar demasiado tiempo y se forman las colas y eso a ningún cliente le gusta, ¿verdad? Por lo tanto es importante, por ejemplo en el caso de los supermercados, ustedes ven mucha deficiencia en ese sentido cuando ven 5 cajas, solo una trabajando y la gran fila. En este caso, digamos, el gerente o el supervisor está fallando en ese aspecto porque él podría perfectamente asignar uno o dos cajeros más, ¿verdad? Para que esa fila se haga más corta y que el cliente pueda salir de sus compras de una manera más rápida. Es necesario, por lo tanto, ¿verdad?, una supervisión constante para estar vigilando ese aspecto del servicio, que sea un servicio fluido, con el objetivo de disminuir las colas, ¿verdad? Y que el cliente se sienta más satisfecho y perciba que esta calidad en el servicio que presta esta organización es la adecuada. Luego hablamos del personal de contacto, importantísimo, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Es el elemento central de la producción. Se dice que es el elemento esencial del proceso de producción del servicio, porque personifica lo que es la empresa, ¿verdad? Es el único representante de la empresa en el que se puede dirigir el cliente. El personal de contacto constituye una importante dimensión de la imagen de la empresa de servicio. Por eso es muy importante a la hora de seleccionar al personal de contacto, ¿verdad?, que esté comprometido con la empresa. Es decir, existen aspectos organizacionales como la misión, la visión, los valores, que estas personas deben de conocer a fondo, comprometerse con estos aspectos organizacionales y que ellos se preocupen por brindar un excelente servicio, una buena imagen, porque ellos son la cara de la empresa, ¿verdad?
Las empresas de servicio deben definir el trabajo que deberá cumplir cada persona, ¿verdad? Además de eso, controlar al personal de contacto. Siempre estar vigilando que domine sus reacciones afectivas y que sea capaz de contenerlas del cliente. Muy importante la inteligencia emocional, ¿verdad? Hay clientes que puede hacer que estén enojados, han tenido un mal día, etcétera, pero el personal de contacto debe tener la capacidad de poder manejar esas emociones y poder rectificar un poco las emociones del cliente para tenerlas a su favor y de esa manera el cliente reaccione de una manera positiva, ¿verdad?, al servicio que estamos brindando. Además de eso, debe inspirar simpatía, credibilidad, profesionalismo. El personal de contacto debe cuidar intereses de la empresa y del cliente, es decir, de ambos. El personal también debe desarrollar muy bien dos grandes funciones, la operacional y la relacional. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a explicarlo un poco detalladamente. La función operacional que brinda el personal de contacto se trata del conjunto de operaciones que deben ser efectuadas por el personal. Son traducidas por instrucciones muy precisas dadas a este personal. La relación. Ahora hablaremos de lo que es la función relacional, que esto también es muy delicado. Se trata del contacto que desarrolla el cliente, ¿verdad?, para agradar al cliente. Este lado agradable de la interacción es el que constituye un papel relacional entre el personal de contacto y el cliente. Hay tres elementos muy importantes que debe manejar el personal de contacto. ¿Cuáles son? Primeramente hablaremos de lo visible. ¿Qué quiere decir esto? La limpieza, el orden, el buen estado del soporte físico, disposición del personal, pero también todo lo que concierne a la apariencia del mismo personal. Lo atractivo, lo físico, la limpieza, el cabello, la forma de maquillarse en caso de que sea una mujer. Todos estos elementos visuales, ¿verdad?, es de gran importancia y no pueden ser abandonados en este caso por el personal de contacto porque es lo que el cliente ve y percibe. Luego nos vamos a lo gestual. Ante todo, el hecho de estar inmediatamente disponible, desde que presenta el cliente, dejar lo que se está haciendo, no se puede seguir una conversación con el compañero o dejar de atender al cliente por esa razón, ¿verdad?, o por estar con el celular. Luego el personal de contacto debe tener gestos precisos, armoniosos para estas operaciones, la sonrisa siempre, en todo momento, desde que inicia hasta el final, ¿verdad?, de que se brinda el servicio, mirar a los ojos del cliente cuando le habla. En resumen, hay que dar la impresión de que el cliente es bienvenido y es la figura principal, ¿verdad?, en este proceso y que de ninguna manera es una molestia o será una molestia. Lo verbal, muy importante también. Las expresiones verbales que se utiliza el personal, se trata a la vez del fondo, de la forma. Para el fondo son las formas de educación, la cortesía, expresiones de bienvenida, precisión, las frases, dependiendo del local, dependiendo del segmento de mercado, así debe ser la expresión, las expresiones verbales que utilicemos, ¿verdad? Tenemos que tener un timbre adecuado para cada pregunta, para cada sugerencia, para la forma de hablar con el cliente. La exactitud y el profesionalismo del tono es importantísimo, siempre ser respetuoso, sin dejar nunca de ser, sin dejar, por ejemplo, de que parezca que uno es demasiado servil, ¿verdad? Sino que lo que tratamos nosotros es de brindar ese servicio de calidad, de tal manera que el cliente salga encantado, ¿verdad?, y que nos pueda referir y que pueda volver a nuestro negocio. En otro video abordaremos los otros elementos como son el servicio en sí, el sistema de organización interna y los demás clientes. Espero que este video les sea de mucha utilidad y lo compartan y se suscriban. Hasta luego.